donde se viene, es como nieve, es tierra que me vio crecer. 7 de la mañana con 42 minutos. Hora perfecta para repasar los títulos más importantes de hoy. En Viva a la Mañana, eclipse lunar es observado por miles de personas en diferentes puntos del país. Un golpe a los bolsillos de los guatemaltecos, el precio del combustible se ha incrementado. Procuraduría de los Derechos Humanos va a inspeccionar el servicio del transporte extraurbano ante la acumulación de denuncias. Jesús de las Tres Caídas recorre las principales calles del centro histórico. Autoridades de la Procuraduría General de la Nación recomiendan identificar plenamente a los menores de edad en estas actividades de descanso. Mientras tanto, en San Marcos rescatan a niña que fue raptada de los brazos de su madre. En varios allanamientos, fuerzas de seguridad capturan a miembros de una banda criminal. En el mundo se cumple un año de gobierno en Venezuela. Oposición aún no acepta la derrota. Unión Europea advierte de nuevas acciones a Rusia por crisis en Ucrania. Son los titulares, 7 de la mañana con 43 minutos y nos vamos rápidamente a la información del clima, que en este momento le contamos que la temperatura actual ascendió 17 grados en nuestra ciudad capital. Calzada Roosevelt a esta hora de la mañana tranquila. Esta neblina que ayer compartíamos también está cubriendo parte de la ciudad capital, pero se va disipando poco a poco. Jornada calurosa para esta jornada. Exactamente, jornada calurosa, pero también despejada en cuanto al tránsito. Ahí vemos que podemos aprovechar nuestras calles, nuestras avenidas despejadas. Podemos realizar todos nuestros mandados sin ningún tipo de complicación. Y la economía siempre es importante. Y antes de poner las noticias en contexto, Mónica Obando, como siempre, buen día. Vamos con ella. A todos en Viva la Mañana. Desde el viernes 11 de abril, el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, activó el plan de emergencia durante el descanso de Semana Santa para prevenir la ocurrencia de eventualidades en la red de transporte a su cargo y en la operación de sus 9 plantas hidroeléctricas. El INDE cuenta con un comité institucional de emergencia trabajando las 24 horas del día para mejorar y minimizar los tiempos de respuesta ante la ocurrencia de una falla. Las cuadrillas de linieros estarán ubicadas en las subestaciones Guatemala Sur, Guatemala Norte, Guatemala Este, Escuintla, Guatemala Norte, Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, Cocales, San Sebastián, Coatepeque, Purulá, Esclavos, Sanarate y Chiquimula. Tanto en el Guate como la empresa eléctrica anunciaron ya también sus planes de emergencia. Hay que recordar que el tema de la hidroeléctrica Xalalá se encuentra en análisis por parte del INDE. El tipo de cambio es 7.75 el dólar y 10.74 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión está en el lugar correcto. Bueno, pasamos en contexto. El tema que abordaremos hoy es un tema que ciertamente está preocupando a los expertos en clima y también, a los expertos de agricultura y también a las autoridades de todo nuestro país. Tiene que ver con el fenómeno del niño que se da dentro de 2 a 8 años. Ese es quizá el periodo donde se presenta el niño. En ese entonces se podrían provocar comportamientos muy distintos de las precipitaciones en nuestro país, de las lluvias y también comportamientos que podrían afectar nuestras siembras, nuestra tierra y traer masivas inundaciones. Pero ¿qué se espera para este año? Sí, se está monitoreando el sistema del niño, podría ser que llegue a territorio guatemalteco y también a toda Latinoamérica. Pero para hablar un poquito más de esto, para comprender cuál es este fenómeno y la preocupación que tienen las autoridades y los expertos, le damos la bienvenida esta mañana al ingeniero Eddie Sánchez, director del INSIBUME. Eddie, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, pues es un placer saludar a la audiencia. Bueno, empecemos, explíquenos qué es el niño, este fenómeno, cómo lo podríamos describir en términos que podamos entender. Bueno, en pocas palabras, el niño es un fenómeno oceanográfico que se da en el área ecuatorial, en el cual el mar comienza a alcanzar cierta temperatura, lo cual hace cambiar el patrón de lluvias. Pero asimismo hay otro fenómeno diferente, que es el fenómeno de la niña, en el cual la temperatura del Océano Pacífico tiene la tendencia a disminuir. El fenómeno del niño trae consigo para Guatemala, especialmente el cambio en el patrón de las lluvias hacia lo que es sequía,
y el patrón de la niña es, por el contrario, lluvias extremas, precipitaciones muy prolongadas, que también ocasionan problemas de desastres naturales, deslizamientos de terreno, inundaciones. Pero ahora la preocupación es sobre el fenómeno del Niño. Que está bueno, yo estaba leyendo los estudios que se han realizado, un congreso que hubo precisamente climático, monitoreando este tipo de cambios y sistemas que podría llegar a nuestro territorio, a toda Latinoamérica, podríamos decirlo así, a mediados de este año. Bueno, ¿Lo ven ustedes así? efectivamente estamos monitoreando y recientemente, la semana recién pasada, tuvimos lo que es el pronóstico para lo que es los próximos 3 meses, el comportamiento del invierno, y se nota de que se está dando un alza en la temperatura en el Océano Pacífico con tendencia a incrementarse, pero el fenómeno del Niño no se ha establecido. Es una alta probabilidad que tenemos en que se dé el fenómeno y naturalmente esto puede incidir en que en la segunda parte del invierno podríamos tener un déficit de lluvia o bien una canícula muy prolongada. ¿Cuándo se define o cuándo saben ustedes si se va a dar el sistema del Niño? Bueno, como el invierno en Guatemala tiene su primera fase en el mes de lo que es mayo, junio y julio, creemos de que ya para el mes de junio o finales del mes de junio podríamos tener la certeza si se va a dar o este fenómeno ya no se desarrolla. Pero previendo esto, hemos dado aviso a las autoridades por los efectos que tiene en algunas partes del país, en lo que es especialmente la zona semiárida del país, que se resentiría. ¿Cuáles han sido las consecuencias en años anteriores? La última vez que el Niño se presentó a Guatemala, bueno, como en las zonas de mucha fragilidad para los cultivos, como es la zona semiárida, que comprende los departamentos de Zacapa, Progreso, Chiquimula, inclusive el área de Chimaltenango hacia Guatemala, eso naturalmente incide en que no se da una buena cosecha, inclusive hemos tenido problemas serios de hambruna en el área oriental del país. ¿Y qué otras consecuencias? Bueno, no solo para Guatemala, sino que para la región en sí. Estaba leyendo ciertos datos que lanzó Prensa Libre en un artículo que lanza hace unos días, que la última vez que el Niño se presentaba hubo pérdidas por más de 70 millones de dólares en la agricultura. Bueno, eso, si el fenómeno del Niño se da, probablemente logremos la primera cosecha sin problemas, pero la segunda cosecha podría tener efectos y los efectos podrían ir hasta el año 2015. Es decir, de que normalmente si se desarrollara el fenómeno del Niño tendríamos 2 años de cobertura y naturalmente las pérdidas serían relativamente serias, aunque hay ciertas partes del país, en la zona suroccidental, que no tiene tanto problema, pero lo que es la meseta central y el área de lo que es la zona semiárida sí tiene dificultades y naturalmente las personas ahí son muy susceptibles a problemas en la agricultura porque la mayoría vive ahí pero trabaja en otra área, es decir que trabajan en las áreas en donde hay cosecha, por ejemplo la cosecha de caña, café y otras cosechas. Entonces, cuando regresan a su lugar de origen, no tienen comida o subsistencia y naturalmente eso ocasiona problemas. Pero hemos entrado en contacto con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Seguridad Alimentaria han tomado acciones y previsiones en caso que suceda. Eso le iba a preguntar, entonces, ¿ahora qué están recomendando las autoridades? El informe que pasa el INSIBUMI, o sea, ¿qué medidas de seguridad, qué medidas toman las autoridades para prevenir consecuencias muy graves? Están tratando de adquirir granos para que si se da, no vayamos a tener el problema de comprar granos caros o granos que vaya a haber, ¿cómo se llama?, una alza de precio. Que se eleve el precio. Entonces, se está tratando de tener de cierta manera la previsión. Y yo creo que
ante todo, nuestra voz de alerta es precisamente eso, que se tomen precauciones en caso que el fenómeno del niño se consolide y se dé. Pero si no fuera así, yo creo que hemos hecho algo en poner en alerta a las autoridades y ver de que si en un momento esto se da, pues los efectos naturalmente sean de menor. Ahora, Eric, ¿por qué se desarrolla el niño históricamente? ¿Tiene que ver con el cambio climático o esto es algo que ha existido? Bueno, el cambio climático le echan la culpa de todo, ¿verdad? Pero de cierta manera el fenómeno del niño se ha dado siempre. Lo que ahora ha sucedido de que de cierta manera se da con más recurrencia, pero también se da el otro extremo, que es la niña. Entonces, naturalmente, esto incide en que los efectos que se dan y más que todo, muchos esperan que el cambio climático en Guatemala venga como un gran proceso de certificación y no es así. Lo que tenemos es una variabilidad del clima, que pasamos de un año muy húmedo a un año excesivamente seco. Y es decir, esa variabilidad que hay del clima es como se está manifestando el cambio climático. Habrá que pensar en adaptarnos al cambio climático, porque pensar en medidas de mitigación no tenemos capacidad, a mi manera de ver, y naturalmente yo creo que teniendo mejores cultivos, otro tipo de semillas resistente al cambio climático o a la variabilidad del clima, puede resultar beneficioso. Claro, porque cambiar el cambio climático, ese calentamiento global del que se habla, las Naciones Unidas sale diciendo ayer que se necesita un cambio muy grande en políticas para poder lograrlo. Creo que sí, es tarea de nosotros, como usted menciona, ir adaptándonos también y viendo cómo podemos mejorar las condiciones de esas personas, de nosotros aquí en Guatemala, que padecemos consecuencia de esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un placer. Muchas gracias. Y a ustedes en casita también abrimos este foro como lo hacemos todas las mañanas. Queremos preguntarle, ¿cómo colabora para evitar la contaminación y mejorar las condiciones climáticas? Bueno, todo esto sabemos que afecta a estos sistemas que podrían ingresar a nuestro país. Así es que déjenos saber, abrimos esta página entonces para que usted pueda opinar. Nosotros vamos con más. Muchísimas gracias, Maya René, y seguimos recorriendo Israel a través de esta serie de reportajes que realizamos, sí, con las cámaras de Viva la Mañana. Un lugar que si usted está allí tiene que visitar es el Muro de los Lamentos. Conozcamos su historia y cómo incluso hoy lo podemos ver. Ubicados en Jerusalén, la capital israelí, hoy nos encontramos en el Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados para la cultura judía. Hoy conoceremos uno de los lugares más visitados al ingresar a la antigua Jerusalén. Aquí nos encontramos el Muro Occidental, más conocido como el Muro de los Lamentos. Esto es lo que quedó de la muralla de sustentación de la explanada del templo después de su destrucción por los romanos en el año 70. Para los judíos es el principal santuario del mundo. A este lugar vienen los judíos de todos los tiempos para orar en la casa de Dios, el templo. Y continuando con nuestros reportajes y este recorrido por la ciudad vieja de Jerusalén, hoy estamos, sin dudarlo, en uno de los lugares más importantes, por muchas razones, en el Muro de los Lamentos, así se conoce por Latinoamérica, y Hugo nos va a contar la gran significación que tiene este sitio precisamente. Este lugar indudablemente es el lugar de peregrinación de todos los judíos del mundo y por ende también de todos los cristianos, de todas las órdenes, porque no hay cosa que sea importante para el mundo judío que no es importante también en el mundo cristiano. La tradición hizo a este lugar un lugar de oración, un lugar de pedidos y de ascensión, ya que detrás de ese muro, encima, está la colina del templo de Jerusalén, la casa de Dios. Y así es como llegan los peregrinos de todas las partes del mundo a recibir